Éxodo capítulo 12, verso número 13. Vamos a continuar con esta serie, la redención de Dios. Es el tema número 33. El tema de esta tarde se titula Sin levadura. Sin levadura. Y no estoy hablando de ser panaderos, Vamos a hablar de cosas espirituales, ¿ok? Ok, dice ahí: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante muchas generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis pan sin levadura. Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, desde el primer día hasta el 7º, será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Bien, hermanos. El pasaje que acabamos de leer, venimos de un contexto de la Pascua. Cómo se debía preparar la Pascua, cómo debía ser el cordero, cómo debía comerse. Si fuera la familia más chica, bueno, se juntarán con su vecino. Pero en esta parte parece que ahora cambia otra parte ahora externa. Pero aquí lo que podemos ver es la consagración de Israel, ¿ok? La consagración de Israel. ¿Qué es consagración? Bueno, que Dios aparta a alguien. Dios aparta a alguien para algo. Consagrar es cuando tú apartas algo que tú compraste para cierto uso. Pues dices, me compro unos zapatos, ¿no? Y estos zapatos nada más los voy a utilizar, digámoslo así, el día domingo, exclusivamente el domingo nada más. Los zapatos no me los pongo para otra cosa, para eso tengo otro tipo de zapatos. Pero estos zapatos que acabo de comprar son exclusivamente del domingo. Bueno, eso se llama consagración. O sea que solamente compraste algo para un uso determinado. Que básicamente lo sacas del molde en el que todos entran, ¿ok? En este caso, hermanos, hablando espiritualmente, Dios quería que la levadura de Egipto fuese quitada de Israel. Jesús dijo algo parecido. Mira, vamos a ver Mateo 16:1. Ok, entonces, obviamente, como lo dijimos la semana pasada, la levadura no tiene nada que ver con el pan que comes. ¿Okay? No importa la marca ni dónde lo compres. Tú dices, no, yo lo compro en la Flor de Aculco, no sé, XY panadería. ¿Ok? Eso no es el punto aquí. El punto aquí es: ¿qué tipo de pan espiritual estamos comiendo? ¿Pan con levadura o pan sin levadura? Ahorita lo voy a explicar. Mateo 16:1 dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. El contexto, Mateo 15, habla de que Jesús sacó un demonio y que los fariseos dijeron que por Belcebú sacaba a los demonios. El punto aquí es que nadie sacaba demonios como Jesús lo empezó a hacer. Nadie.
Jesús dijo, bueno, si yo saco por Belcebú sus hijos, ¿por quién los sacan? Lo que hacían los encantadores o los exorcistas ambulantes en esos tiempos era que hacían diferentes tipos de encantamientos. ¿Qué es un encantamiento? Bueno, es como un tipo rezo, ¿no? O sea, dicen, no, ya sabes, ¿no? Lo típico son con las brujas. Ponen un cazo o una olla, le echan agua y dicen, no, échale patas de araña y ancas de rana y le echas bigotes de gato y todo, y hacen un conjunto y después recitan algo, ¿no? Y dependiendo de lo que quieras, ¿no? Y ya hacen algún recital y y eso es un encantamiento. Bueno, entonces lo que hacían los exorcistas ambulantes era que cuando los llamaban a sacar un demonio, ponían ciertas cosas, como por decir, ponían agua, ponían un marro igual, y después citaban ciertas oraciones que ellos dicen que lo sacaron de Salomón. ¿Ok? Entonces, esa era la manera en que ellos hacían eso. Y Jesús no hacía eso. Jesús llegaba y reprendía al demonio y el demonio salía. Entonces, si tú vieras eso, ¿qué pensarías? ¿Que por Belcebú? Es ilógico, o sea, era tan obvio que si con esa facilidad sacaba un demonio, que era obvio que él era más grande que los demonios. O sea que no era un simple hombre, era algo más. Eso te lleva a la lógica. O sea, tú razonas y dices, así es. Pero ellos razonaban de una mala manera. ¿Por qué? Porque odiaban a Jesús. Entonces dice que se le acercaron ahora y le dijeron, queremos que nos muestres señal. Pregunta, ¿más señales? Que la que acaban de ver, que sacar demonios y levantó a un cojo de nacimiento y sanó a un ciego de nacimiento. ¿Más señales? ¿Por qué hacían eso? Porque querían decir, a ver, haznos esta señal, Jesús, haznos sana a ese hombre. Y si no estaba en la voluntad de Dios sanarlo, ¿qué iban a decir? ¿Ya viste? Eres un fantoche. Y hoy en las iglesias son así, ¿eh? Quieren iglesias donde ¿qué? Donde haya milagros. Le dice, mas él respondiendo, versículo 2, les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Es decir, cuando tú sales y ves el cielo y ves todo nublado, ¿qué piensas? Tal vez va a llover. Cuando tú no ves, sales en la mañana, a las 9 de la mañana, y no ves nubes, ¿qué dices? Va a ser un día soleado, ¿verdad? Entonces dice, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo, nublado. Y lo dice, hipócritas. ¿Por qué les dice hipócritas? Se está refiriendo a la señal anterior. O sea, si ustedes están viendo eso, que yo saco un demonio con toda autoridad, no es de pensar que yo soy más que un hombre. Yo soy Dios. ¿Y lo sabían? O sea, ¿sí llegaban a esa conclusión? Sí, pero no querían admitirlo. Dice, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolo se fue. Y quiero que sigamos ahí leyendo, porque leí el contexto para que agarremos más fuerza. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Dice, ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan terrenales. Como hoy muchos lo piensan. Hablas de que tienes que sacar la levadura de tu casa y piensan que tienen que sacar todos los bolillos y las teleras y los pambazos que han comprado. No se refiere a eso. Jesús mismo lo explica, dice, y entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan?
¿No entendéis aún que no, si os ni acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Y aquí viene la explicación, versículo 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Entonces aquí tenemos una definición: doctrina, pero en el punto malo. El mundo tiene su doctrina, tiene filosofías. Filosofía significa amor al conocimiento. Viene de la filos, que es amor, logos, ¿no? Conocimiento en este caso. O sea, los filósofos son gente que disertan. Tú puedes leer por decir de Homero. Homero hizo 2 libros muy famosos, lo que se llama la Ilíada, que salió de esa narración de Troya y cosas así. También se habla de ahí de Hércules. Y la otra se llama la Odisea. Se llama la Odisea. Son libros literalmente famosos. Pero ¿qué pasa? No tienen palabras de vida eterna. Simplemente es un libro filosófico, o sea, tiene conocimiento humano. Y hay libros que son muy buenos, la verdad, ¿no? Libros que son reconocidos, por decir, El Quijote de la Mancha. Es un libro que literalmente es muy reconocido. Pero ese tipo de literatura, hermanos, tienen un mensaje. Tienen un mensaje. O sea, todo tipo de literatura que tú leas del libro no son palabras de vida eterna, simplemente es el pensamiento de un hombre. Por decir, los libros de Harry Potter, que se volvieron muy famosos, la mujer que hizo estos libros no tenía nada que hacer. O sea, andaba en un punto, no tenía trabajo, en su casa ya le iban a correr. Era una mujer, vamos a ponerlo así, ni trabajaba ni nada. Y de pronto se le ocurrió una idea, lleno de hechicería. Entonces, ¿quién inspiró esas partes? De hechicería, ocultismo, involucrar a niños y adolescentes y jóvenes. ¿De quién se le ocurrió esa idea? ¿De ella? ¿No sabes que una mente ociosa es un taller del diablo? O sea, tú ponte de ocioso, o sea, tú ponte que no hagas nada y vas a ver cómo piensas cosas terribles. O sea, ahora ya estás pensando en, no sé, en cosas que no tienen razón de ser. Pero ¿sabes por qué piensas eso? Que andas de ocioso. O sea, no tienes nada que hacer. Y tu mente empieza a volarse la barda. Entonces, cuando tú lees ese tipo de literatura, pues obviamente vas a ver la filosofía de ellos, ¿no? Y esa filosofía es como levadura, que si tú la dejas entrar en tu vida, ¿qué va a hacer con tu vida? La va a leudar. O sea, es decir, vas a tratar de llevar vida como dice allí. Por decir, en el tiempo que tenían apogeo sus libros de Harry Potter, muchos querían que Hogwarts existiera. O sea, que existiera efectivamente ese castillo de magos. Ellos querían que sí existiera y metieron una emoción en el gobierno de que se pudiera hacer. ¿Por qué? Porque esa levadura, ese pensamiento de esa mujer escrito en ese tipo de libros, ¿qué pasaba? Ya los había leudado. Entonces hay muchos que tienen filosofías, pero que no las pensaron ellos, sino que las adquirieron de otras gentes, de literatura, de lo que leyeron en el internet, de lo que le enseñó su abuelita, su mamá, su bisabuela, su hermano, su hermana, y adaptan ese tipo de pensamiento. Por te digo, ¿qué tipo de pan estamos comiendo? O sea, yo no estoy diciendo que no leas libros, está bien. La lectura es muy buena. O sea, una cosa en la que te ayuda la lectura es tener menos horrores ortográficos, ¿no? O sea, alguien que tú ves que no escribe bien es porque no lee. Eso te ayuda mucho. Cuando tú lees bastante, tu tipo de escritura es más fluido, tu entendimiento es más fluido. O sea, es bueno la lectura, pero la otra pregunta es, ¿qué lees? Porque como te digo, cada libro tiene su
levadura. Es más, hermanos, vámonos al punto cristiano. En la literatura cristiana se dividen en varios puntos. Por decir, están los libros de los puritanos, está el libro de los arminianos, están los libros de los calvinistas, está el libro de los metodistas, está el libro de los protestantes, como Martín Lutero. Entonces, cuando hay varias gente que lee tipo de literatura y adopta esa levadura. O sea, cuando es un calvinista, ellos tienen una cierta posición en cierta doctrina. Entonces, cuando llegan a ese punto de explicar cierta parte de su doctrina, la exaltan mucho. La fundamentan tanto que cuando alguien la lee, dice, no, esto está impresionante. Entonces, adaptan ese pensamiento. Entonces, hay que tener también cuidado ahí. O sea, tu libro de base debe ser la Biblia. Los comentarios, lo que tú puedas leer externamente, eso solamente es una ayuda. Tal vez tú dices, es que no logro bien entender esta parte, y vas a un comentarista y él te va a dar lo que Dios le dio a él, la luz que él pudo, a lo mejor que él investigó más años, ¿no? O sea, tú no tienes todos esos años para investigar algo, él ya lo hizo por ti. Ah, bueno, entonces te muestra su investigación y te muestra su resultado. Pero si tú sabes que él tiene una cierta posición, tienes que tener cuidado con esa levadura. ¿Cuál levadura? De su posición teológica. No hablamos de la Biblia. ¿Okay? La Biblia, si lo dice allí, créelo. Así lo dice. ¿Ok? Entonces, ¿te das cuenta? O sea, hay diferentes tipos de levaduras y tenemos que cuidar nuestra vida, ¿de qué? De la levadura que te arrastra a. Eso es doctrina de Dios. ¿Cuál es la doctrina de Dios? La doctrina de Dios es la que te lleva a Dios. O sea, puede haber doctrina que puede sonar muy teológica. Y puede sonar que no, que esto y así, asado. Pero si no te lleva a Dios, no es doctrina de Dios. O sea, si nada más te está llevando a que veas a un hombre, que exaltes a un hombre, que exaltes cierta organización, que exaltes cierto personaje, no es de Dios. Así lo dijo Pablo en Timoteo, lo dijo, y todo aquel que hable otras palabras que no se conformen conforme a la piedad, el tal está envanecido, nada sabe y delira. O sea, ¿cuál es la doctrina que es conforme a la piedad? La que te lleva a buscar más el amor, la santidad, la fe, la obediencia, la sumisión. O sea, ¿en qué te ayudaría? Por si yo el día de ayer estaba yo viendo a un hombre de un hijo famoso que decía que Dios para los cristianos es como un fantasma errante. Pregunta, ¿eso es doctrina conforme a la piedad? O sea, si Dios es como un fantasma errante, o sea que pues eso, se murió algún día y se hizo fantasma. O sea, ¿te das cuenta? O sea, está delirando ese hombre, nada sabe y delira. Ahora dice, está envanecido, la palabra envanecido significa se le subió el humo a la cabeza, está loco. O sea, cuando escuchas cosas así, donde no, es que Dios no se murió, nada más como que se desmayó, ese hombre está loco, nada sabe y delira. Porque una doctrina que es de Dios siempre te va a llevar a Dios. Entonces debes de cuidarte tú de la levadura, porque hay muchas doctrinas, hay muchas filosofías en el mundo que quieren entrar a tu corazón. Entonces fíjate, los saduceos y fariseos eran bandos contrarios. Por si los saduceos no creían en la resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección. Los fariseos sí creían, eran bandos contrarios. Sin embargo, tenían ciertos puntos que eran muy parecidos. Por decir, enfatizaban la religión. ¿Qué es enfatizar la religión? Bueno, estaban de acuerdo en que tenían que lavarse las manos. Tanto fariseos como saduceos estaban de acuerdo en que aquel que no se lavara las manos muchas veces no se podía purificar. Estaban de acuerdo en eso, a pesar de que eran bandos contrarios.
ambos bandos practicaban la insinceridad. ¿Qué quiere decir? ¿Quiénes fueron a demandarle señal? Fariseos y saduceos. O sea, ambos eran hipócritas. Ambos bandos también lo que hacían era intimidar al pueblo. Sabían cómo hacerlo. Cómo intimidar al pueblo. Y lo más importante, creo yo, ambos pueblos o ambos bandos eran enemigos de Jesús. Ya, 2 Timoteo capítulo 2. 2 Timoteo capítulo 2. Estoy dando esta breve introducción, hermanos, porque hay que entender esto, ¿no? Porque hoy muchos, o sea, yo sé que te vas a meter contra muchos que te dicen, no, es que la levadura del mundo. Bueno, sí, el mundo tiene su propia levadura, o sea, tiene sus pensamientos con respecto a cualquier tema, con respecto a cualquier tema. Por decir, muchos te dicen, ay, ¿por qué ustedes los cristianos no aceptan los libros apócrifos? ¿Sabes qué es apócrifo? Significa de dudosa procedencia. A ver, ¿por qué ustedes no aceptan en la Biblia? Si tú lees la Biblia católica, que se llama la Biblia latinoamericana, esa Biblia tiene más libros, por decir, el libro de Macabeos, el de Judith, Sabiduría, Tobías, son libros apócrifos. Bueno, tú dices, ¿por qué no lo aceptan? Bueno, hay ciertas métricas para que se hiciera el canon. Una de ellas es, ¿cuáles libros del Antiguo Testamento fueron mencionados en el Nuevo Testamento? Pues ni Jesús ni los apóstoles mencionaron ninguno de los que son apócrifos. O sea, Jesús nunca citó Tobías, nunca citó Sabiduría, nunca citó Judith, por lo tanto no se aceptan. ¿Cuál es otra métrica? Otra métrica es porque se oponen a las doctrinas vitales de la Biblia. Por decir, la Biblia asegura que después de la muerte viene el juicio ante Dios. Esos libros apócrifos, de ahí sacaron lo que se llama hoy el purgatorio. Eso se opone radicalmente a toda la doctrina de la Biblia, por lo cual no puede ser aceptable. Pero ¿por qué metieron esas cosas? Bueno, también otra cosa es porque cuando Martín Lutero empezó la reforma, Martín Lutero lo que quería hacer era reformar la Iglesia Católica. Es lo que él quería hacer. Entonces, se empezaron a abrir los ojos de muchos feligreses en el tiempo de Martín Lutero. Y se empezaron a dar cuenta de que no era por obras, era por fe. Entonces, tenían que hacer algo. ¿Y qué hicieron? Aceptaron esos libros donde también se dice que debe ser por obras. Entonces hay muchas cosas. Ellos sacan su propia levadura. El mundo tiene levadura hasta para la Biblia misma. Y hay muchos que se la comen y se leuda su vida. Mira lo que dice ahí. En el contexto, Pablo está hablando con Timoteo. Timoteo es una carta pastoral, obviamente, donde debemos entender cómo se debe dirigir en ciertas áreas de la iglesia. Y en el versículo 14 dice esto, 2.14, 2 Timoteo 2.14 dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha. O sea, no contender sobre palabras, ¿en qué punto? Bueno, a los judíos les gustaba mucho disertar, pelear. ¿Te ha tocado personas así? Que para todo tiene un pero, para todo tiene un pensamiento, para todo lo que él cree. Ese tipo de discusiones no tienen razón de ser. Y muchos, ¿sabes dónde se da eso? En el Facebook. Echan una pregunta así que no tiene sustento bíblico y que ni el hombre ni esa mujer que pregunta en el Facebook quiere aprender. Simplemente quiere pelear. A ver, ¿cuál es la sana doctrina? Ahí ves a uno que le contesta, pues yo pienso que la sana doctrina, y va su levadura. Yo pienso que la sana doctrina es, y dice su argumento. Y el otro le contesta también, y no, es que según fulana cosa, según fulano libro y toda la cosa. Y saca su levadura. Y al final, ¿quién se edificó? Nadie. Entonces dice, no contiendan sobre palabras, la cual para nada aprovecha. Para nada aprovecha, sino que es para perdición.
Dice, procura con diligencia, dice ahí, presentarte a Dios aprobado. Según el contexto, ¿qué es presentarme aprobado? Según el contexto, que sepa yo bien la palabra de verdad. Eso quiere decir que yo me presente aprobado. O sea, una de las cosas, ¿sabes por qué surgen religiones, hermanos? Porque la religión es parte de la Biblia y parte del pensamiento humano. O sea, mezclaron el pan con levadura. ¿Te das cuenta? Y de ahí salió, ¿qué? Una religión. Entonces, tienes que tener cuidado. La Biblia no es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir? Aquí yo leo esto con diligencia, presentarse con diligencia aprobado. Pues yo pienso que significa, aprobado significa tener dinero. ¿Será? No, ¿cuál es el contexto? O sea, no es de interpretación privada. Hay que tener reglas y saber para qué se escribió la carta, a quién se escribió, en qué tiempo, de qué venimos hablando, cuál es el tema principal de lo que Pablo quiere combatir en la carta. Esas cosas tenemos que saberlas, porque si no vamos a mezclar el pan con la levadura. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, ¿de qué te avergonzarías? Según el contexto, pues de enseñar mal. O sea, ¿te imaginas que siempre les enseñaste que el cristiano nunca se enferma? Y cuando te das cuenta de que pues Pablo se enfermaba y sus amigos de Pablo se enfermaban, ¿de qué vas a sentir tú? Vergüenza y decirle, hermanos, ¿saben qué? Todo lo que les he enseñado eso de la enfermedad no es cierto. Por eso, fíjate, y nos lo confirma, ¿no? Que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, dice ahí, porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Qué quiere decir? Que entre más peleamos por, no, es que yo creo que yo soy esto, yo soy el otro, mi posición teológica es esto y el otro, nos vamos a pelear, nos vamos a dividir por ese tipo de cosas, porque nunca vamos a llegar a estar de acuerdo. Y estas cosas, ¿quiénes hacen ese tipo de cosas? Los que tienen levadura. O sea, casi siempre los que tienen una posición teológica de que no, yo soy bautista y ya, y dicen muchas cosas, son muy peleoneros. Y esas peleas, lo único que acarrea es que destrucción, dice ahí. Y su palabra carcomerá como gangrena. ¿Qué cosa es la gangrena? Es una enfermedad que va corriendo y te va pudriendo los miembros. Y cuando hay gangrena en un miembro, hay que amputar. Entonces, fíjate, una filosofía, una levadura del mundo puede hacer que tú pierdas muchas bendiciones, porque empiezas a pensar cosas que en la Biblia no te es lícito. La levadura del mundo puede desviarte de la verdad, dice ahí, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. O sea, cuando tú hablas con alguien que ya no viene a la iglesia y que ya no se congrega, tú vas con él y dices, hermano, ¿por qué ya no te congregas? Y te saca su levadura. Te dice, no, porque yo esto y esto y esto y esto, y ya entendí que esto y esto y esto, pero entendí puras barrabasadas. Y además dice, dice la Biblia que donde estén 2 o 3, ¿no? Ahí está Dios. Yo me reúno con mi esposa y ahí está Dios. Tú dices, oye hermano, pero eso no quiere decir ese verso. No está hablando de una reunión. Está hablando de disciplina. No, pero cosa, Dios también a mí me revela. Ya se mezcló la levadura. Entonces tenemos que tener cuidado. Podremos saber mucha Biblia, tal vez sí la podremos saber. Pero cuando la mezclas con tu pensamiento, con lo que estás viviendo, vas a empezar a entender mal. O sea, hay muchos que quieren entender la Biblia con su experiencia. Error. Entonces, levadura en un punto espiritual, hablando espiritualmente, quiere decir que es algo que no es bueno. Eso es levadura. Levadura siempre habla de pecado. O sea, cuando tú lees levadura en la Biblia, es algo malo. O sea,
Entonces, cuando estamos hablando aquí en Éxodo de que panes sin levadura, obviamente sí es literal, pero el Señor quería llegar a algo más, ¿no? O sea, no quería enseñar que no comas pan sin levadura. Lo que Él quería enseñar es otra cosa. Levadura también habla de una mala enseñanza. Eso ha pasado, ¿eh? Cuando llegan aquí gente que viene, me dicen, pastor, yo vengo de fulana iglesia. Y ya, si vienen de pare de sufrir, ¿qué levadura traen? Yo vengo de fulano, de allá de Saqueo Iglesias. Allá es el pastor Saqueo Iglesias. ¿Y con qué levadura viene? Es una levadura bien mala. Una mala enseñanza. Y si no se quita esa levadura, ¿qué puede pasar? Te aparta de la verdad. Te aparta de la verdad. Entonces retomo. Pregunta ahora. Para ir retomando Éxodo. ¿Qué probabilidad había de vida en Egipto para Israel? O sea, ¿qué probabilidad había de que, como en el pasar de los años, Israel se volvería poderoso? Al contrario, ¿qué pasa? Tarde o temprano, Israel desaparecería. Eso es lo que va a hacer la levadura. Cuando tú dejas que el pecado de la levadura entre a tu vida, no hay ninguna posibilidad de que tengas plenitud de vida, sino solamente la muerte. Aquellos que se van por una levadura al principio se sienten bien sabios y se sienten bien fuertes y que ellos todo lo saben, pero tú vas viendo que su vida va en pique, se van marchitando, aunque ellos dicen que saben, porque la levadura eso hace. Entonces, vamos a analizar Éxodo 12:13, dice ahí, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Qué significa aquí la sangre? Bueno, nos habla de la vida de alguien en favor de otro. ¿Ok? Nos habla de la vida de alguien en favor de otro. Es decir, redención. Redención. Viene otra pregunta. ¿Cuál fue el precio que Israel tuvo que pagar para salir de Egipto? ¿Cuál fue el precio? La respuesta es la vida del Cordero Pascual. Fíjate bien. El Cordero Pascual es la sustitución del primogénito israelita. El Cordero Pascual es la sustitución del primogénito israelita. Fíjate bien cómo lo digo porque vamos a entrar aquí a algo profundo. En el punto nuestro. Para que nosotros saliésemos de Egipto, ¿cuál fue el precio que tuvimos que pagar? El Cordero de Dios. Están las similitudes, ¿no? Ellos pusieron un cordero literal. Para nuestro caso, el Cordero de Dios. Entonces ahora, ¿por qué la muerte no tiene ya poder sobre nosotros? La respuesta es por Cristo. Bueno, pastor, pero mi abuelita se murió y era cristiana. Bueno, voy a explicar eso. No estoy diciendo que no vamos a morir. ¿Por qué? Porque estos miembros que tenemos están viciados en el pecado, o sea, les gusta pecar, les gusta hacer lo malo a estos miembros. Y estos miembros de pecado no pueden heredar el cielo, no lo pueden heredar. Porque, ¿sabes por qué? Una de las cosas es porque moriríamos instantáneamente. 2, es porque no pararíamos de sufrir. Ahora sí, no pararíamos de sufrir. ¿Por qué?
Porque una de las razones por las cuales la vida es difícil es por estos miembros de pecado, que se debilitan, que necesitan comer, que necesitan dormir, que tú también a veces estás tan debilitado por la lucha constante contra el pecado, ¿no? La lucha constante, el oír la murmuración, el enojo, la envidia, todas esas cosas que tú ves en la televisión, que tú ves a lo mejor con tus vecinos, ves cómo llevan su vida y esa es una lucha dentro de ti porque te sientes mal, porque dices, bueno, ¿por qué no podemos vivir en paz? ¿Por qué no podemos vivir en paz? ¿Por qué no podemos vivir en una sociedad donde no haya borrachos? Donde no haya ladrones. ¿Por qué no? Es difícil la vida por eso. ¿Pero te imaginas llevarte al cielo con este cuerpo? No, eso es un calvario. Este cuerpo tiene que morir. Por eso ahora la muerte, en el caso del creyente, es que un gozo. O sea, un muerto en Cristo, hermano, está mejor que tú y que yo. Porque él ya no tiene que sufrir contra la tentación. Él ya no sufre con pensamientos malos. Él ya no tiene que trabajar para comer. Él ya no tiene que andarse preocupando si mañana le va a llegar el casero o si mañana se va a acabar el gas. Ya no se preocupa de eso. Ya no se preocupa porque tiene que dormir. Tú sí. ¿Y yo? Pero él, que está muerto en Cristo, está mucho mejor. Pero ahora vamos a ver un punto aquí. La muerte en Egipto nos hace ver con las personas, ¿qué es lo que pasa? O sea, la muerte en Egipto nos hace ver qué es lo que pasa con las personas en Cristo y con las que no están en Cristo. Voy a hablar de la segunda primero. Los egipcios o símbolo de los que no creen. ¿Ok? Esos son los egipcios. O sea, en la noche de la Pascua, el Señor pasó por las calles de Egipto y aquel que no tuviera la marca de la sangre del Cordero Pascual, moría su primogénito. ¿Ok? Bueno. La muerte es algo que va a llegar a todos. ¿Ok? Es algo inevitable. Todos un día vamos a morir. Todos un día. Eso es algo que, como dicen, la muerte y Hacienda, ¿no? O sea, te llegan. Te llegan. ¿Ok? Bueno. Cuando pasó la muerte hacia los egipcios, perdieron algo muy valioso, ¿no? Perdieron a su hijo, a su bestia. Y en el caso de un no creyente, cuando le llega la muerte, pierde algo fatal, y es una eternidad con Dios. Lo pierde. Cuando un hombre sin Dios muere, lo que le espera es la oscuridad. Y empezará a oír voces de risa de los demonios, porque siempre lo engañaron. Y en ese momento dirá, ahora sí creo en Dios, pero será demasiado tarde. Por eso muchas de esas gentes que tú ves que se van a morir y que no creen en Cristo tienen miedo. Tienen miedo de morir. ¿Por qué? Porque no están seguros. Porque empieza a llegar las tinieblas a su vida. Y empiezan a recordar muchas cosas que hicieron en su juventud, que hicieron en su adolescencia, que hicieron en su adultez, cosas descompuestas y que sabe que ahora no es el momento de remediar. Eso fue lo que pasó con los egipcios en esa noche. Esa noche fue la más oscura para muchos egipcios. ¿Por qué? Porque perdieron, no solamente a lo mejor habían perdido sus cosechas con la langosta, con el granizo. A lo mejor habían perdido sus casas también con el granizo. Estaban enfermos por las úlceras. No solamente habían perdido su salud, su bienestar económico, ahora perdían a su familia. Fue la noche más oscura para Egipto.
¿Cuál será la noche más oscura para uno que no cree? El día de su muerte. Ese día será la noche más oscura para él. ¿Por qué? Porque se da cuenta de que ya no hay esperanza. Por otro lado, tenemos a los israelitas o al que cree en Cristo. Cuando se enfrenta a la muerte, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando un creyente se enfrenta a la muerte? Obviamente, mira, tenemos un miedo natural, el creyente también. Tenemos un miedo natural porque siempre le tememos a lo desconocido. ¿Sí? O sea, cuando tú, por si es tu primer día de clases, pues tienes un poco de temor. ¿Por qué? Porque es algo nuevo. O sea, cuando entras en una escuela nueva, cuando pasaste de la primaria a la secundaria, o de la secundaria a la prepa, o de la prepa a la universidad, sientes un poco de miedo tu primer día porque es algo nuevo, no lo conoces. Ya cuando estás en el cuarto semestre, pues ya, dices, nah, es la rutina, ¿no? Pero cuando es el primer día, el primer semestre, sientes algo de miedo. O sea, a veces como humanos tenemos ese miedo de que qué pasará, ¿no? ¿Cómo me voy a morir? ¿O qué va a pasar, no? Pero en el punto, dentro del corazón, un creyente no tiene miedo, tiene gozo. ¿Sabes por qué? Porque la muerte solamente es un paso a la mayor libertad. Y mientras los egipcios perdían su primogénito, los israelitas estaban comiendo. Mientras los egipcios perdían su primogénito y llorando, los israelitas estaban empacando, comiendo con bordón en mano, porque ya se iban. Libertad. También, cuando nosotros morimos, es libertad. ¿Por qué? Pues ya nomás vamos a estar en este cuerpo que es débil. Ya te encontrarás con Dios. Eso es un gozo. Filipenses 1:19. Filipenses 1:19. Dice ahí: porque sé que por vuestra oración y por la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo en el contexto está hablando de sus prisiones y de que, aunque él está preso, el Evangelio no está preso. ¿Ok? O sea, él no está cabizbajo de que, ay, estoy entambado y, ay, no, no, pues envíeme mi pastita de dientes y 5 pesitos y su rico pollo y toda la cosa. No. O sea, él está fortalecido en el Señor y trabajando para el Señor. Dice ahí el versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Es decir, Pablo también tenía necesidades en la cárcel, pero sabía que si tenía esa necesidad es porque Dios lo iba a ocupar para glorificarse él. Y dice, versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué? Es ganancia. ¿Sí? ¿Para ti es ganancia? No me quiero morir, Señor, mis pipiolos tienen 20, 25 años y no, ¿qué les va a pasar? ¿Qué les va a pasar, Señor? No me lleves todavía. Mas si el vivir en la carne, ¿ves de lo que dice Pablo? Resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. O sea, para Pablo, él, si fuera por él, se moriría. ¿Por qué? Porque es libertad. Ya no tendría que sufrir prisiones, ni naufragios, ni murmuraciones, ni que lo quieran matar, ni que lo azotaran, ni que lo humillaran, ni que lo apedrearan. Ya no. Pero había otra cosa en su corazón. ¿Cuál? El que veía que había muchas iglesias que les faltaba crecer. Por eso dice, mas si el vivir en la carne, es decir, todavía no morirme, resulta para mí en beneficio de la obra, no sé qué entonces qué escoger, si morirme o vivir. Porque de ambas cosas estoy dispuesto en estrecho. Teniendo deseo de partir, y teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Eso es obviamente que sí.
¿Te das cuenta? O sea, ya el cristiano, ¿cómo ve la muerte? Pues como algo que te va a lo mejor. Que te va a doler, le va a doler a tus hijos o a tus papás, o te va a doler a tu abuelita, que a lo mejor te vayas. Pues sí, pero ¿qué es mejor? ¿Estar en esta vida que es pesada o estar con Cristo? Pues 1000 veces estar con Cristo, es obvio. Pero, dice el versículo 24, pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes. ¿Sabías? Si yo se lo hubiera llevado, pues ¿quién hubiera escrito las cartas? Era necesario que todavía se quedara un tiempo. Pero ahora quiero llevarte a otro punto aquí en este pasaje. Imagínate que Dios te dijera, ya es tiempo de que te vayas. Hubo 2 apóstoles que así lo escribieron, ¿eh? Uno fue Pablo y el otro fue Pedro. Dijo Pedro, me es necesario ya abandonar el cuerpo, o sea, ya se iba a morir. Que el Señor te dijera, ya. ¿Qué le escribirías a tu hijo? O a tu esposo o a tu esposa. ¿Qué le escribirías? Que el Señor ya te dijo que ya. ¿Qué le escribirías? Ay, hijo, Dios es bien malo. Te va a quitar, me va a quitar de ti. Pero pórtate bien, Paquito. No hagas travesuras. ¿Vas a hacerlo así? No, deberías decirle, mira, yo me voy a algo mejor. A ti, hijo, bueno, te toca todavía vivir aquí en esta vida que pues, es pesada. Dios no te va a dejar. Pero a mí me toca, ¿qué? Vivir lo mejor. Es estar con Él. Por eso si ya ves a tu abuelita que tiene 100 años, no pidas, Señor, sánala. No, pues es un calvario. Óyeme, está sufriendo. Ya está cansada, ya está cansado de la vida. ¿Qué debes orar por él? Si ya es cristiana, ¿qué? ¿O cristiano? Señor, ya, llévatela. Y es mucho mejor que ya se vaya. O sea, ya vivió lo que tenía que vivir. Ya. Pero no, Señor, si no me muero yo también con ella. Pues bueno, te mueres también. Entonces vámonos por la parte final. Veamos la gran diferencia, hermanos, de lo inevitable. ¿Qué? Te digo, todos vamos a morir un día, todos. Pero ¿cómo nos enfrentamos a ese hecho? Esa es otra cosa. Algunos se enfrentarán contra la oscuridad y otros se enfrentarán con la libertad. ¿Cuál es la gran diferencia entre estas dos partes? Lo importante, la sangre de Cristo. En el caso de Israel es la sangre del Cordero Pascual, pero en el caso nuestro, que es lo más certero y que es ahora la realidad, es la sangre de Cristo. Y cualquiera que haya lavado sus pecados y sus vestiduras en la sangre de Cristo, cuando muera se encontrará con Dios. Pero ¿qué pasa con aquel que no? Pues como los egipcios, perderán. No más parece como dijo Cristo, ¿no? Porque ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo si perdiere su alma? Esa alma es el primogénito. O sea, es lo más importante que tienes. ¿Cuál? El alma. ¿O acaso darás recompensa por tu alma? No. No. 12:14 de Éxodo. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Bueno, este verso, hermanos, para ir terminando, pone en evidencia algo que los seres humanos tenemos, y es que tendemos a olvidar. Tendemos a olvidar. O sea, yo me puse a preguntar cuando leí ese verso, dije, ¿por qué el Señor impuso una fiesta? ¿Por qué no solamente dijo, acuérdense, y ya? Porque se nos olvida con facilidad. Es como aquel que llegó al altar con su esposa y le dijo, no, en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza, pero dentro de él, no, ojalá que nos toque nada más riqueza. Y aunque estés en fachas, yo te voy a querer así. Y pasan los años y se le olvidó. Porque los hombres o los seres humanos tenemos eso. ¿Cuál?
Tendemos a olvidar. Y si Dios hubiera puesto una fiesta, ¿qué hubieran hecho los israelitas? Mira, aún con todo eso se les olvidó. Aún con toda fiesta se les olvidó. David lo puso en el Salmo 103. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y llama la atención esto, mira. ¿Cuáles son los beneficios de Dios que no debemos olvidar? Él es quien perdona todas tus iniquidades. No es dinero, no son casas. Él es el que sana todas tus dolencias. Se nos olvida. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste enfermo? Yo me acuerdo ahorita que la última vez que yo estuve enfermo, en noviembre, porque ese día doné sangre. Y precisamente cuando doné sangre me enfermé. Pero de todas las enfermedades que has tenido, ¿te das cuenta cómo se nos olvida? ¿Quién te dio la sanidad en ese momento? Dios. ¿Quién es el que te perdonó? Aún lo que solamente tú conoces. Dios. Pero ¿verdad que se nos olvida? A muchos se les ha olvidado. Por eso piensan que Dios no merece que su tiempo. O sea, ¿por qué crees que alguien ya no viene a la iglesia? ¿O por qué crees que alguien ya no ora a Dios? ¿Ya se le olvidó todo lo que Dios le perdonó? ¿Ya se le olvidó? Porque así somos. Tendemos a olvidar lo bueno. El que rescata del hoyo tu vida. O sea, que te libró de un accidente. A lo mejor lo tuviste, pero tú nada más le dices con un raspón. Te rescató Dios. Te libró. El que te corona de favores y misericordias. O sea, imagínate, o sea, no estamos hablando de cosas materiales, estamos hablando de cosas que van a tu vida y que a veces se nos olvidan. Cuán olvidadizo y cuán ingrato es el hombre que se olvida de todas las cosas que Dios le permite hacer. Por eso, hermanos, algo también que se les debe quedar bien grabado: no es malo que tengas. Y si tienes, qué bueno. Yo me alegro que si tienes, que Dios te bendijo un coche, que te bendijo una casa, que te bendijo un terreno, que te bendijo, no sé, entrar a una buena escuela, que te bendijo una beca. Qué bueno, pero no te olvides. ¿Quién es el que hace posible eso? No te olvides. Eso es la levadura del mundo. No, tú eres. Tú lo trabajaste. No, fue con el sudor de tu rostro. A ti nadie te ayudó. Nadie te aconsejó. Tú solito pudiste. No digas eso. Esa es la levadura del mundo. Que no, mujer, tú puedes sola. Tú no estás de nadie, de un hombre. Se vayan allá a freír frijoles. No. O sea, tú puedes sola. Aguas con esa levadura. Aguas. O sea, no, tú, hombre, tú para obtener lo que quieres tienes que trabajar de sol a sol. Aguas con esa levadura. Y se los vuelvo a repetir. No trabajes porque a tus hijos no les falte. Trabaja porque tú no les faltes a tus hijos. Por eso debes de trabajar. Para que tú no les faltes a ellos. Ellos no necesitan dinero, te necesitan a ti. Pero ahí va la levadura del mundo. Que debes de trabajar 24 horas, 25 horas al día. Porque solamente eso se gana con trabajo. Porque ni Dios te va a ayudar. Dios te quiere bendecir. O sea, Dios sí bendice, Dios prospera. Pero no te va a prosperar algo que tú no tienes la sabiduría para administrar. Entonces, cuando tengamos, hermanos, que Dios nos va a dar, cuando tengas el fruto de tu trabajo, de tu carrera que estudiaste, y trabajes y tengas un buen sueldo, no te olvides. ¿Quién permitió eso? ¿Quién lo permitió? Dios. ¿Quién te dio las fuerzas para trabajar? Dios. ¿Quién le dio las fuerzas a tu padre o a tu madre para pagarte, para ayudarte en tu escuela, en tu estudio, en tu formación?
Dios, no te olvides de eso, porque si te olvidas, te volverás como los demás, y entonces Dios te disciplinará. Pero tendemos a olvidar siempre, hermanos. Tendemos a olvidar. Y cuando yo me di cuenta de eso, dije, Señor, es cierto. De cuántas cosas tú me has librado, y a veces a mí se me ha olvidado. Y eso es ingratitud. Pues no seamos ingratos, ¿no? Sino creyentes. Vamos a orar, hermanos.